Bienvenidos a la Escuela Superior de Guerra Conjunta, aunque sea en forma virtual. Seguimos desarrollando las jornadas de conferencias que son propias de la extensión de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Este ciclo de 4 conferencias está centrado en la participación de las Fuerzas Armadas en la crisis COVID-19 y la pandemia. Vamos a tratar, como dijo recién el señor coronel, el marco nacional, hoy con la presencia del comandante operacional. Además están presentes todos nuestros alumnos para tener contacto con el comandante operacional, que es propio el nivel que nosotros estamos estudiando en este momento en la Escuela de Guerra Conjunta, con los mayores, capitanes de corbeta. Y quiero decir, para introducir el ciclo de conferencias, que la pandemia, como hemos visto en el ciclo anterior, modificó la geopolítica mundial. La geopolítica mundial fue claramente modificada. Esto lo hemos analizado claramente en un ciclo anterior de conferencias y también ha sido analizado por otras facultades y hemos recibido una casi saturación de temas parecidos. En este caso, nosotros vamos a hacer una cosa excepcional. Vamos a tratar algo que el resto es muy difícil que pueda tratar, lo que es las Fuerzas Armadas y su participación en el COVID. Y como lo decíamos recién, hoy abrimos con el marco regional, con la presencia del comandante que está dirigiendo esa operación en el terreno, en el lugar. Después vamos a seguir con el marco global, una visión del COVID en forma estratégica con el doctor Edgardo Manero, que nos va a hablar la visión estratégica de lo que está pasando. Vamos a ir al marco regional también. Vamos a hablar con la licenciada Noemí Rabia más adelante, en otro miércoles, y posteriormente la visión global de las Fuerzas Armadas a cargo del licenciado Mariano Rositano. De esta manera, especialmente buscamos un nicho del mercado, o sea, nadie puede hablar mejor del tema Fuerzas Armadas y COVID que en el ámbito que lo estamos haciendo. Y por eso contamos con la invalorable presencia de estos expositores. Entonces, para no aburrir más, mi general van a leer brevemente su currículum y muy especialmente le agradezco la participación en esta conferencia y le dejo el paso al coronel para que lea el currículum y le doy la bienvenida a todos de vuelta a la Escuela de Guerra. Gracias. Muchas gracias, mi coronel mayor. Vamos a hacer una breve síntesis del currículum del general de brigada Martín de Inmundo Escobar. Como oficial subalterno ha desempeñado diferentes puestos como jefe de sección en el Regimiento de Infantería Mecanizado 20 en Jujuy, ha sido oficial instructor de la Escuela de Infantería, también oficial instructor en el Colegio Militar, ha sido jefe de sección y jefe de subunidad en el Regimiento de Infantería de Montaña 16 y cursante de la Escuela de Guerra. Posteriormente ha hecho, como sus calificaciones lo han colocado en posición de hacer la Escuela Superior de Guerra en España, así que no solamente es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, sino también es oficial de Estado Mayor del Reino de España, ha formado parte de la Secretaría General del Ejército en el Departamento Política y Estrategia Institucional, ha formado parte de la Dirección de Planeamiento, también ha estado destinado en la Jefatura 1 Personal, ha sido jefe de regimiento del Regimiento de Infantería Mecanizado 20 en Jujuy, lugar donde había hecho sus primeros dotes como joven oficial egresado del Colegio Militar, y después de su jefatura de unidad volvió a la Dirección General de Personal. Como oficial superior ha formado parte de la Escuela de Defensa Nacional como cursante en la maestría de Defensa Nacional. Algunos de sus profesores lo están escuchando ahora porque han pedido ver cómo se fructifica lo que ellos le han enseñado a nuestro general. Ha estado destinado en el Estado Mayor General del Ejército, en la Dirección General de Planes, Programas y Presupuesto. Ha sido jefe del Regimiento de Infantería 1 Patricios y también ha vuelto después de su jefatura a esta misma dirección y es ascendido el 15 de diciembre del 2016 al grado de general de brigada y nombrado secretario general del Ejército. A partir del 22 de febrero es nombrado director de Planes, Programa y Presupuesto, y del 21 de febrero del 2020, recientemente, es nombrado comandante operacional de las Fuerzas Armadas
y a prácticamente en menos de un mes de haber asumido su rol de combate, porque estamos convencidos que lo vive como un rol de combate, esta función, apenas haber asumido su rol de combate, apareció la crisis del COVID en el mundo y en la República Argentina, y lo ha encontrado a nuestro general Martín de Inmundo Escobar conduciendo y dirigiendo las operaciones como comandante operacional de las Fuerzas Armadas. Reitero lo dicho por nuestro director, para la escuela, para la Secretaría de Extensión, que es la que organiza estos ciclos de seminarios, es un gran honor y es un lujo recibir en primera agua, en primera boca, al protagonista, al conductor de estas operaciones que está desarrollando las Fuerzas Armadas y que nos transmita su saber, su hacer y sus experiencias. Como le reiteramos, ha generado suma expectativa. Estamos con 100 participantes, el Zoom está a full, esperemos que la tecnología nos acompañe, que no falle nada y que podamos disfrutar de esta exposición, y por supuesto todos los que quieran hacer llegar preguntas, como hacemos habitualmente, acérquenlas a través del chat que tiene la aplicación, que en el descanso que hagamos las vamos a juntar, nuestro equipo las va a juntar y se las vamos a hacer llegar al general para que las responda. Mi general, nuevamente le reitero nuestro agrado, nuestro beneplácito, y bueno, este es su auditorio. Al coronel Aparicio, que no lo veo me están escuchando bien, creo. No. Al coronel Aparicio, que debe estar por ahí, al coronel Marocero, y bueno, a todos los que están en pantalla. Ahí está Aparicio. Si hubiese puesto saco y corbata hubiese sido más agradable verlo, mi coronel. Y a todos los que están presentes, alumnos de los dos niveles, profesores, etcétera, etcétera. Yo voy a empezar diciendo que nunca me gustó que lean el currículum, porque en realidad el currículum tiene que ver con la trayectoria, es importante, en el nivel académico suena siempre rimbombante. Yo siempre me presento como nieto de militar, hijo de militar y militar en actividad, hasta me queda muy poco para poder decir militar retirado. Es decir que toda mi vida viví la milicia. Y digo, en el día 158 de operaciones, no me gusta que me pongan presión de que estén mis profesores, de que estén los alumnos. Los alumnos van a poner una lupa si dije la palabra que corresponde o no corresponde, si estoy en el nivel que corresponde. Yo lo que les digo es lo siguiente, porque voy a cerrar la exposición de la misma forma, Iniciamos esta operación hace 158 días. Esta operación se inició, ya voy a entrar de lleno al tema, esta operación se inició cuando, formalmente, cuando el presidente de la Nación convocó al ministro de Defensa, a la secretaria de Coordinación Militar en Emergencia, a los 4 jefes de Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor conjunto y cada uno de las fuerzas, y al comandante operacional de las Fuerzas Armadas. Una reunión que duró bastante tiempo, donde se hablaron de varios temas, pero la síntesis fue la orden que le impartió el ministro. Digo, para empezar a entender como alumno, cómo se traduce en un objetivo militar, un objetivo político. En varios temas el presidente habló, pero sintéticamente le ordenó al ministro de Defensa que pusiera a disposición las Fuerzas Armadas para lo que en ese momento se olfateaba, discúlpenme los términos, el gran problema que se venía, que ya el mundo nos estaba mostrando, un ejercicio de movimiento, el gran problema que se venía a Argentina. Nosotros teníamos una primera idea, una semana antes de que íbamos a ir a Olivos en función de que el presidente nos había convocado. Así se inició. Y ahora me meto en el tema. Digo esto porque inicié diciendo que lo que le dije al presidente en ese momento, cuando me tocó hablar, 2 minutos públicamente, no en las reuniones que tuvimos previas con el presidente y con el ministro, fue decirle cómo voy a cerrar la exposición en este momento. Yo estoy orgulloso de ser argentino, y estoy orgulloso de ser militar, y estoy aún más orgulloso que hayan llamado a las Fuerzas Armadas, hayan convocado el presidente a las Fuerzas Armadas
para trabajar en lo que sabemos hacer. De esta manera se lo transmití al presidente, de esta manera se lo transmito a ustedes, con la misma pasión que tengo para comandar esta operación, y que lo hice toda mi vida, y de la misma forma voy a cerrar esta exposición. Quiero que sepan, y ya inicio, que esta misma exposición, con una tonalidad, por ahí con un pequeño matiz más profundo, menos profundo, es la que yo pocas veces he expuesto. Me ha tocado exponer a 2 o 3 universidades y en el Congreso. Porque no soy muy afecto a esto, creo que el perfil alto de las Fuerzas Armadas tiene que estar en la ejecución de las tareas y no en la exposición formal. Pero esto tiene que ver con la milicia pura, porque es transmitir a cursantes lo que están estudiando de cómo estamos llevando adelante la operación. Yo voy a hacer una exposición que tiene como buena exposición militar, y me disculpo ante los civiles que están frente a la pantalla, tiene así es mi esquema mental, un objetivo, un desarrollo en donde vamos a hablar de diversos temas, vamos a pasar desde el marco legal hasta el plan de operaciones, y en el plan de operaciones muy concretamente, sintéticamente, cómo lo concebimos y dónde estamos parados hoy, para que me puedan juzgar y decir, lo que se escribió en marzo tiene validez hoy, que es una de las enseñanzas que tienen que llevar. Y las conclusiones normales que tiene cualquier exposición de un militar, o de cualquiera, pero de un militar aún más. El objetivo es el que están viendo en pantalla. Lo que quiero remarcar de este objetivo es que les quiero presentar a ustedes las actividades que estamos desarrollando dentro del marco de la Operación General Manuel Belgrano, pero dentro de una operación militar de protección civil. Este es el primer dato distintivo que nos sirvió, y voy a hablar muchas veces de éxitos, y no por soberbia, sino yo creo que el posicionamiento y el fortalecimiento y la visibilización que tienen las Fuerzas Armadas, y esto no se debe a mí, sino al pequeño Estado Mayor que tengo, que ese es otro de los secretos, se debe a un instrumento, más allá del lineamiento político del Ministerio de Defensa y todo su gabinete político, o el lineamiento militar del jefe de Estado Mayor Conjunto de los jefes de la fuerza. Y ese instrumento fue la operación, y es la Operación General Manuel Belgrano. Entonces, es presentarle a ustedes esta operación de protección civil, en su concepción, en su desarrollo, y en lo que les pueda ayudar a ustedes, como sobre todo me estoy dirigiendo a los cursantes. Vamos. Ese es el objetivo de la exposición, transmitir lo que hemos hecho en la Operación General Manuel Belgrano. Yo decía, cuando empezaba, antes de iniciar con la exposición, decía que, sobre todo para los cursantes, vuelvo a insistir en esto, mi cabeza, más allá de las cabezas de los jefes de la fuerza, estaba en la concepción de la operación, que ya una semana antes de que el presidente nos citara, habíamos estado concibiendo en charlas con el jefe de Estado Mayor Conjunto, con parte del gabinete político y con el director de planeamiento, el general Pereda, que está hoy como director de planeamiento en el Ministerio de Defensa. ¿Qué significa estábamos concibiendo? Sabíamos que se iba a venir una misión para las Fuerzas Armadas. Yo había tenido algunas reuniones con gente del Ministerio de Salud, con autoridades del Ministerio de Salud, pero todos, y involucro, y no peyorativamente, al contrario, todos, desde el presidente de la Nación hasta cualquiera de los dirigentes, intuían, más allá de la percepción política o la percepción militar que uno puede tener, qué es lo que se venía. Más allá de lo que estaba pasando en China, más allá de lo que estaba pasando en Europa, y empezaba a pasar en Estados Unidos. Es decir, teníamos un ejercicio de movimiento muy negativo, con mirada muy negativa, y nosotros percibíamos qué es lo que se nos iba a venir. Percepción que hicimos o que teníamos y desarrollamos durante una semana previa a la misión del presidente. Por eso ustedes ven en pantalla, y es importante para el cursante, o es el cursante importante para el que está aprendiendo cómo se eslabona el nivel estratégico nacional, con el nivel estratégico militar, con el nivel estratégico operativo y con la táctica, cómo se eslabonan, y este fue el primer acierto y la primera fortaleza de la operación, cómo se eslabonaron la orden política del presidente, la instrucción del presidente al ministro de Defensa,
que nosotros encontramos, no exactamente después cómo se desarrollaron las operaciones a través de un decreto, se ejecutó a través de un decreto. Esa ejecución del decreto, una semana antes, veníamos trabajando con el gabinete político en la resolución ministerial antes de que saliera el decreto del Poder Ejecutivo. Estoy hablando de una fortaleza. En forma simultánea y concurrente trabajamos con la directiva del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, en la estrategia militar, y en forma concurrente y simultánea trabajamos con el plan de operaciones, que es la estrategia operacional, casi en forma simultánea. Eso nos sirvió en esa primera semana, antes que nos impartiera la orden. Ustedes verán en pantalla, y les llamará la atención, es el 13 de marzo, donde se desarrolla, donde aparece la resolución ministerial, aparece la directiva del Jefe de Estado Mayor Conjunto y aparece el plan de operaciones. ¿Por qué? Insisto por tercera vez, fue una fortaleza haber trabajado una semana antes, porque percibíamos la misión que nos iban a dar. Hicimos una primera integración con el gabinete político, con el gabinete militar, esto fue central. Hay que pensar que nosotros recién nos conocíamos, no los militares, sino con el gabinete político, y eso nos permitió ensamblar, más allá de la dirección política que tiene que ver con el control o con el gobierno civil de la defensa, la dirección política que ejercía el ministro. Conclusión. En una semana previa preparamos la resolución ministerial que daba pie, es decir, la orden política, la estrategia nacional que daba pie a la orden del presidente, el documento de estrategia militar, la directiva del Jefe de Estado Mayor Conjunto, que traducía la orden del presidente y la resolución ministerial, y simultáneamente la estrategia operacional, es decir, lo que me tocó a mí, cómo concebía yo, cómo eslaboné yo lo que el presidente en su momento dijo, en ese momento, ponga a disposición a las Fuerzas Armadas para la pandemia. Traducido en la resolución ministerial, traducido en la directiva del Jefe de Estado Mayor Conjunto y traducido en el plan de operaciones. Ahí ven los niveles. No voy a entrar en detalle porque podemos seguir hasta la noche. Pero para mí esto fue uno de los factores de éxito. Si ustedes leen el plan, que lo pueden leer, van a encontrar en un plan de marzo cuestiones que están vigentes absolutamente hoy. La que sigue, por favor. Una línea de la misión. Una línea de la misión. Ustedes leen, es una misión típica militar. Yo que rescato acá como importante, en esa concepción, en la resolución ministerial, en esa concepción, en la directiva del Jefe de Estado Mayor Conjunto, y en esa concepción, en el plan de operaciones, se privilegió porque había dudas, inclusive entre los jefes de la fuerza, entre los generales, entre el propio ministerio, se privilegió y se diseñó una operación de protección civil. Si ustedes analizan qué pasó en el mundo, no fueron diferentes operaciones. Acá en la Argentina se desarrolló una operación, se está desarrollando una operación de protección civil. Esto tiene unas particularidades que vamos a desarrollar más adelante. Toques, no voy a entrar de lleno, pero toques, que creo que les pueden servir sobre todo a los cursantes. Rescato de la misión, el tema de la operación de protección civil, y rescato de la misión, el afín de, es contribuir a las acciones, es decir, las Fuerzas Armadas iban a desarrollar acciones para las cuales estaban preparadas, desde el punto de vista, o del punto de vista de su alistamiento, su adiestramiento, su preparación. Y además, otro tema que es central, hay que situarse en marzo, siempre digo lo mismo, dentro del marco legal vigente, que no es una cuestión menor hoy visto. Vamos. En ese momento, escribimos, o me tocó escribir, 4 o 5 premisas que yo las coloqué como lo aprendí en su momento en España, y después lo potencié en la Escuela de Defensa, no acá en Argentina cuando hicimos la Escuela de Guerra, que es la famosa intención del comandante. ¿Cuál era mi intención? ¿Qué finalidad perseguíamos? Sabiendo que la finalidad última era cumplir con la misión del presidente, cumplir con la instrucción del ministro de Defensa, pero que había una cuestión muy importante, y eso sí se lo arrogo al Estado Mayor,
y a todos los comandantes que están desarrollando la operación, que era que si hacíamos las cosas bien, si hacíamos bien ejecutadas las tareas, en forma, inclusive, con el término muy importante, desinteresada, íbamos a permitir una visibilización distinta de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque estábamos capacitadas para hacerlo, pero no estábamos siendo visibles. Hoy, dicho, no me acuerdo qué día es hoy, pero fines de agosto, es muy fácil decirlo, en marzo era muy compleja la situación, y la situación de las Fuerzas Armadas no era la misma que hoy. Hablábamos de términos, yo hoy digo, cuando miro la síntesis de lo que aparece, la intención del comandante, nosotros empezábamos a hablar del enemigo invisible, famoso, que hoy todo el mundo habla del enemigo invisible. Nosotros decíamos, dentro de la intención del comandante, a los comandantes, decíamos que nosotros debíamos visibilizar a ese enemigo. Y no eran juegos de palabras, sino que se traducía en diversas tareas que estaban escritas en el plan, y esa ejecución de las tareas que estaban ejecutivas en el plan nos permitían visibilizar al enemigo. ¿Qué significa visibilizar a ese enemigo invisible? Significaba ejecutar una serie de tareas de apoyo a la población, asistencia humanitaria, apoyo a la comunidad, apoyo humanitario, de tal manera de atenuar el valor potencial que tenía ese enemigo invisible, visibilizarlo. En ese momento, insisto, y lo voy a decir varias veces, hay que situarse en marzo. Esto se escribió el 13 de marzo, pero estos eran los primeros días de marzo. Cierren los ojos, vayan a los diarios, después cuando termine esto, y fíjense dónde estábamos parados, cuál es el titular de los diarios en marzo. Y cuál era la situación de las Fuerzas Armadas en marzo. Y el cambio de gobierno. Otra premisa que en ese momento, que fue indudablemente un factor de éxito, fue poner una premisa que se llamaba requerimiento al requerimiento. Las Fuerzas Armadas estaban terminando el tercer trimestre, estoy situándolos, más allá de que esto fue ejecutivo en el plan, estaban transitando el tercer trimestre, el tercer mes del primer trimestre, de una asignación presupuestaria que era muy compleja en cuanto a la asignación, ya que estábamos repitiendo el presupuesto del año pasado, y el presupuesto del año pasado era terriblemente magro. Digo esto habiendo sido director general de planes, programas y presupuesto del ejército. Para hacer una línea, el ejército para funcionamiento tenía 3.500 millones de pesos asignados el año pasado. Vinieron los 3.500 habiendo pasado un año. Pero no vinieron los 3.500, sino que estábamos cerrando el primer trimestre de un primer trimestre que no se había asignado. Entonces, ¿qué significa el requerimiento al requerimiento? Significaba que íbamos a poner el potencial de las Fuerzas Armadas con lo poco que teníamos, y hablo de medios, combustible, racionamiento, es decir, lo que hace motorizar al hombre y al material, casi a cero. Y decíamos que ese requerimiento me iban a requerir cuestiones, diferentes gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera, pero yo también les iba a requerir a ellos que yo les ponía el potencial humano y el potencial material que tienen las Fuerzas Armadas, pero necesitaba que me dieran, o que nos dieran, el motor necesario para trabajar, es decir, el combustible, el racionamiento. Había que decir en ese momento al gobernador, al intendente, voy a contar alguna anécdota de esto, de que no podíamos operar. Esta fue otra premisa que hoy nos sigue haciendo funcionar la Operación General Manuel Belgrano a 158 días sin novedad. Poníamos también en ese momento otra premisa. Hoy todo el mundo habla de cuidar al que cuida. Todo el mundo lo dice. En la primera semana de marzo dijimos y pusimos esta premisa. ¿Por qué? Porque tuvimos un embate muy fuerte, no digo por la situación que vivía el país, de emplear las unidades militares para alojar enfermos. Acá no teníamos ni uno todavía en la primera semana de marzo. Y dijimos claramente que las unidades militares debían ser preservadas. Las unidades militares debían ser preservadas para cuidar al que cuida, para que yo pueda tener en el Regimiento 20, donde fui jefe, 500 hombres y mujeres en condiciones de operar. Si yo ponía las unidades, como hubo una presión muy fuerte, o los elementos militares, para alojar enfermos, no los iba a poder emplear. Hay que decirlo esto en marzo, con una presión
muy grande que tenían una presión muy grande que tenían las diferentes instancias políticas en ese momento. Economía de fuerzas, lo mismo, es un concepto que ustedes lo conocen, es un principio militar, pero le decíamos, me suena mal hasta para mí decirlo, todos estos son factores de éxito que se dieron al día de hoy. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo cuidar hay que cuidar, y digo economía de fuerza, significaba que iba a ser una operación de largo aliento, no nos equivocamos, en ese momento me decían, o nos decían, que iban a ser 60 días, vamos por el día 158, y Dios, solo sabe Dios cuándo esto va a terminar. Entonces nosotros teníamos que salir con elementos de protección individual, no teníamos nada, absolutamente nada. No teníamos lo que hoy todo el mundo habla y anda con tapaboca. En ese momento tapaboca la palabra no existía, pero para nosotros sí. Es decir, necesitaba el combustible, necesitaba el racionamiento, necesitaba el racionamiento de protección individual, y yo ponía, como le dije en su momento al intendente de La Matanza, el primer contacto político que tuvimos, donde él nos pidió, por orden del presidente, es decir, nos pidió, ya estaba la orden del presidente, estaba la instrucción ministerial de ir a La Matanza, que fue la primera actividad junto con Quilmes. Quilmes fue primero, pero La Matanza fue un desafío importante. Había que darle de comer a 100.000, 150.000 personas, o a 2,5 millones. Como él decía, que La Matanza es la quinta provincia mirando el país en cuanto a cantidad de habitantes. Me hizo una exposición de 45 minutos. Cuando terminó la exposición, le dije, parece un militar como describe el teatro de operaciones, o el territorio cuando se habla políticamente. Pero yo estoy en condiciones de darle de comer a 100.000, o hacer muchas más tareas para los 100.000, o para los 2,5 millones, con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, comparte, si usted me da A, B, C y D. Y el intendente dijo, en 24 la tiene, en 24 la estamos operando. Otra premisa, y ya termino con, esto es muy importante porque fueron premisas que nos permitieron hoy tener el éxito, entre comillas, que estamos teniendo, o que los comandantes tienen, que los 14 comandantes tienen a lo largo del país. Que es una cuestión muy difícil para un militar. Hicimos un plan muy bien pensado, y no hablo de mí, sino que trabajamos con este Estado Mayor para hacer el plan, para que ese plan permitiera hasta el día de hoy, está vigente, yo solamente hago actualizaciones de situación a los comandantes, para darles mucha libertad de acción, cosa muy difícil de hacer para un comandante. Es muy pregonado dar libertad de acción, pero normalmente un comandante se reserva, así lamentablemente hemos vivido muchos años, se reserva la decisión permanente de cualquier cuestión para equivocarse menos. Entonces hicimos un plan muy concreto, con ideas o premisas muy claras, que permitió delegar o dar libertad de acción a los comandantes, pero las respuestas, el tipo de respuesta o el tipo de tarea era muy estructurado. Esta es otra de las cuestiones. Un comandante con 14 comandantes, muy difícil de verlos personalmente. Es decir, hicimos la orientación del plan, la hice en un Zoom, cuando el Zoom era un plato volador, discúlpenme el término, en marzo, no existía el Zoom. Así orienté a los 14 comandantes, previa orientación a mi Estado Mayor en la primera semana de marzo, para hacer el plan. Y lo último, que es importante, digo, quizás es importante para que lo entiendan los mayores y los tenientes coroneles, que fue un motivo de discusión, fue el tema del armamento. Tuvimos una discusión, y esto es importante, lo transmito de la manera en que se desarrolló para que entiendan que están escritas muchas cosas en los reglamentos, en las directivas, pero el mayor o el teniente coronel o el general o el coronel no tiene, como me decían el otro día, y es tal cual, que llenar un formulario, sino que tiene que aplicar los conocimientos doctrinarios y llevarlos a la situación. ¿A qué apunto? Una gran discusión fue, una discusión entre generales, brigadieres, almirantes, inclusive con el gabinete político, de llevar armamento. Hay que situarse en marzo, hay que situarse en la primera semana de marzo, cuando las imágenes eran cajones, metiéndolos en un camión, en determinados lugares del mundo, y revueltas en determinados lugares del mundo, y dijimos, no, armamento no. Es una operación, acuérdense,
el tema de si hay un éxito en cuanto al posicionamiento de las Fuerzas Armadas o de la defensa, como gabinete político y gabinete militar, el éxito empieza desde el primer día. Y la mirada era una mirada de largo aliento. Teníamos claramente una mirada de largo aliento. Y no nos equivocamos, que iba a durar todo el año. Me parece que me estoy quedando corto. No debíamos emplear armamento, porque era una operación de protección civil. Por eso lo remarqué claramente en la misión. Estas cosas que son pequeños toques, cuando uno consigue un plan y lo mira a largo plazo, son secretos de éxito o de derrota. Claramente es un éxito no haber llevado armamento. Nuestro armamento, y había que entrar en los barrios, veíamos los barrios vulnerables como posibles lugares de conflicto. Veíamos el mundo, lo que pasaba. Nuestra operación era una operación de protección civil que podía terminar, que podía desembarcar en otras cosas, claramente en una operación de protección civil. Y en una operación de protección civil debíamos desarrollar tareas de apoyo a humanitario, asistencia humanitaria, y nuestra seguridad eran las fuerzas de seguridad. Acuérdense lo que hablé del marco legal. Lo que podemos hacer dentro del marco normativo y lo que no podemos hacer dentro del marco normativo. Entonces, el hecho de no ir con armamento generó discusiones, duras discusiones, que podía relatar, pero podía relatar no para decir yo gané, sino para entender que se vivía una situación compleja y eso se vive en una situación compleja como podría ser una guerra. Esto no es una guerra. Pero se le pareció mucho, o se le parece mucho en algunas cosas. En la concepción de la operación no les quepa duda. Y en las discusiones, y en los temores, en los riesgos, también. También. Y además acá también había un ingrediente que era, se corría el riesgo de que cayeran fuera de combate muchos de los nuestros. Vamos. Estoy yendo demasiado lento. Voy a acelerar. Discúlpenme la energía, yo soy así, la energía, la pasión tiene que ver también con la convicción de lo que estoy comandando. En ese momento decidimos dividir al país en 14 comandos. Acá hubo otro acierto, también hubo una lucha interna sana, una lucha interna sana. ¿Por qué? Porque la concepción, nuestra concepción mental, en la que yo me crié, ya tengo 58 años, estoy cerrando mi carrera, es no me toquen, y quiero ser vulgar en esto, no me toquen mi pedacito dulce de batata. Es decir, cuando estoy en el ejército, estoy en la Armada, en la Fuerza Aérea, no me toquen mis pocos medios, los manejo yo. Y acá hubo una concepción distinta en Argentina, en el mundo se viene, yo lo aprendí en España, hace ya casi 20 años, en donde las fuerzas toman los medios, los ponen en una condición tal de alistamiento en este país, con otra terminología en otros países, y los entregan para el comando de una operación particular. Bueno, eso hicimos. En lugar de asignar un componente terrestre, un componente naval y un componente aéreo, hicimos un contacto directo, porque entendíamos que la situación iba a ser compleja, no nos equivocamos, y requería un contacto directo entre Deimundo y Castelli, que es el comandante que está en Salta. Salta, Jujuy, Tucumán, las provincias que tiene como responsabilidad La Rioja, el amigo Castelli, el coronel mayor Castelli. Eso generó fricciones, generó fricciones. La primera semana, los jefes de Estado Mayor recién se hacen cargo. Díganme quién cede un avión, quién cede elementos navales o quién cede parte del ejército para que los comande otro. Esto fue un acierto. Designamos 14 comandos conjuntos de zona de emergencia, dividimos este teatro de operaciones en 14 partes, razonadas, pensadas, que tienen que ver con el asentamiento de las unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nos permitió tratar en forma directa con 14 hombres o mujeres. Y no ir pasando por 6 o 7 cadenas de comando para que la orden llegue, porque decíamos en ese momento que la situación iba a ser no dinámica, iba a ser volátil, no nos equivocamos. No nos equivocamos. Vamos. Yo voy a decir en qué nos equivocamos, obviamente. Marcamos cómo iban a ser los requerimientos, es decir, le marcamos a los comandantes y les dijimos, ustedes van a recibir presiones, van a recibir requerimientos normales, pero van a recibir presiones. Porque el comandante que está en Salta lo conoce al gobernador, o el comandante que está en Santa Cruz, o el comandante que está en Tierra del Fuego, lo conoce y conoce a las autoridades civiles,
pero cuando la situación se desborda, a veces no se distingue cuáles son las responsabilidades en cuanto a evitar la familiaridad y poder decir esto sí, esto no. Entonces ordenamos en ese momento el desorden y dijimos los requerimientos, acuérdense lo que dije, el requerimiento al requerimiento, puede ser de una o dos maneras, pero siempre tiene que llegar al ministro de Defensa. Algún alumno me va a decir, ¿usted dio libertad de acción y me dice que los requerimientos le llegan al ministro de Defensa? El requerimiento le llega al ministro de Defensa, finalmente siempre en un documento por escrito. Pero solamente la primera semana, como en cualquier operación, se lubricó esto y hoy los comandantes se manejan absolutamente solos. Yo recibo claramente la situación de lo que se están haciendo cada día porque ellos están orientados en base a lo que se dijo el primer día que podían hacer y que no podían hacer. El ministro, obviamente, intervino en forma directa los 2 o 3 primeros días, yo le llamo lubricar la operación. El conocimiento del general, el conocimiento del general Paleo, el conocimiento de cómo piensa el ministro Rossi, el conocimiento de cómo piensa la secretaria de Emergencia, todo eso en una semana, en función de la situación volátil, se eslabonó, se lubricó, y hoy por hoy, llevados 158 días, el ministro confía plenamente en lo que estamos haciendo y no hemos tenido, cuando digo ruido, no hemos tenido ningún ruido en la línea. Eso significa que el comandante sabe responder y que este comandante también sabe responder, y cuando hay algo que excede, el ministro interviene en forma directa. Vamos. Es decir, que había 2 tipos de requerimientos, siempre el requerimiento llega, porque también esto es otra historia que hay que tener en cuenta, es decir, nosotros estamos haciendo un diario de guerra, ese diario de guerra está llevándose adelante, porque esto hay que mirarlo también, el comandante tiene la responsabilidad, como comandante operacional, tiene la responsabilidad de mirar el hoy y el mañana, cuando esto termine. Para bien o para mal. Entonces, todos los requerimientos llegan al ministerio, todas las donaciones, etcétera, 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 llegan al ministro en forma escrita. Y se va conformando un diario de guerra, inclusive con las órdenes que se imparten. Este es un tema central. Este es un tema central. Visto en ese momento. La que sigue, por favor. Vamos a ver, para que no sé, si los mayores normalmente empiezan a cabecear en una clase presencial, no quiero pensar si estarán cabeceando, por eso le pongo energía. Pero lo mismo hice en el Congreso. Armamos unos videos que permiten despejar la cabeza y mirar un enfoque de las 5 principales tareas. Hoy, voy a leer acá, tenemos llevadas adelante 11.547 tareas. Estas son las 5, paren un poco, estas son las 5 que sintetizan un poco el cúmulo de tareas que venimos desarrollando. Un concepto que me quedó, antes de entrar en que vean los tipos de tareas y yo hago un comentario de ellas. El diario de guerra, el requerimiento al ministro, el documento, la donación, tiene que ver con la trazabilidad. La trazabilidad política, la trazabilidad presupuestaria y la trazabilidad operativa de la Operación General Manuel Belgrano vista en forma integral. Tareas de planeamiento, asesoramiento y consultoría interagencial. Vamos. Una línea, hablaría horas de esto. Para mí,
de las tareas desde el punto de vista militar, desde el que está escuchando, del mayor, del teniente coronel, o de los propios militares retirados que están escuchando, es decir, los que conforman las Fuerzas Armadas, para mí esta fue la tarea más importante. Más importante, hablo y me refiero para ellos. ¿Por qué? Porque esta tarea, que estaba escrita en el plan, dentro de los objetivos a lograr, era que el militar no llevara adelante la operación que se desarrollaba en Jujuy, en Salta, en Tucumán, o en el propio AMBA, sino que el militar interviniera con una de las cuestiones que hoy se visibilizó. Creo que yo disiento cuando se dice que se visibilizó en la sociedad. Ya estaba visible en la sociedad. Creo que se visibilizó en la dirigencia política. Es que nosotros estamos formados para ordenar, y no de ordenar, de dar una orden, sino ordenar el desorden, que es lo que tiene que ver con un conflicto armado. ¿Cómo organizar un Estado Mayor? ¿Cómo organizar una crisis? Eso no me hace superior ni al intendente ni al gobernador. Simplemente me hace ser un asesor en una crisis que permite al decisor político tomar las decisiones en un clima de orden. No de orden, insisto, de ordenar, sino de ordenar lo que estaba desordenado, u ordenar cuando hay una crisis, y donde se generan fricciones, temores, miedos, etcétera, etcétera. Entonces, voy a dar un solo ejemplo, podría dar muchísimos, muchísimos. Hay provincias en donde un general con su Estado Mayor ha contribuido sensiblemente a que trabaje la autoridad política en el gobernador, o es el gobernador, hoy se llaman comandos de emergencia, en ese momento nadie sabía, a que un general conforme por los campos de la conducción para ayudarlo a ese gobernador, para ayudarlo a ese ministerio, a ese ministro de Salud, para ayudar a ese Ministerio de Seguridad, etcétera, etcétera, a conformar lo que nosotros sabemos como militares que es un Estado Mayor o un puesto comando. Estas tareas, que las hablo de planeamiento, asesoramiento, consultoría interagencial, porque se trabajaban varias agencias, es central, fue central y es central. Entonces, eso nos hizo que el dirigente político, el gobernador o la autoridad política viera la capacidad que teníamos. Que la tenemos y la venimos llevando adelante hace muchos años. Nada más que hoy se ve muy claramente. Actividades aéreas. Ahora me voy a referir a alguna cuestión de las actividades aéreas que hemos hecho. Vamos. Yo miraba las imágenes y hoy hablan de distanciamiento social. Habría que, insisto, sitúense en marzo, si no, no lo van a entender. No lo van a entender. Todas las mañanas, a las 8 de la mañana, yo me reúno con mi Estado Mayor. Recibo en 30 minutos, ya a esta altura, antes era un poquito más de tiempo, ahora es 30 minutos, recibo una situación que desarrolla el teniente coronel Garbini sobre qué pasa en el mundo, en el enfoque de la operación que estamos desarrollando, y en el mundo que tiene implicancia en la operación General Manuel Belgrano. Después hay una capitán, Pía, que habla sobre la situación genérica de los números, de la situación en cuanto a la enfermedad y en cuanto a la meteorología en los diferentes comandos conjuntos de la zona de emergencia, es decir, cómo afecta el clima en ese momento a la operación en desarrollo. Luego habla el mayor Faedo, que es el que desarrolla con un conocimiento a veces más preciso que el que está en la propia provincia, de cómo
está atacando la enfermedad a la provincia, en relación directa a la Operación General Manuel Belgrano. El coronel Herrera, que hace la síntesis de la operación, de lo más importante de lo que se está desarrollando, pues ya lo sabemos de memoria, pero de las nuevas cosas o algún requerimiento que me tiene que llegar a mi nivel. Y cierro con esto, con un resumen de tareas. Me siento con el jefe de Estado Mayor Conjunto, hablo con él 20 minutos, el jefe de Estado Mayor Conjunto se reúne con el ministro de Defensa, y el ministro de Defensa a las 9 va a una reunión con el gabinete político y el gabinete militar. Esto sucede hace 158 días. Entonces, cuando hablan de hartazgo, entiéndanme, si hay alguien que no tiene derecho a hartarse, somos nosotros. Los únicos días en donde no se producen estas reuniones son los domingos. ¿Qué tiene que ver con actividades aéreas? Tiene que ver con que de repente, en marzo, en esas primeras reuniones, el ministro lo miraba al brigadier Isaac y le decía, tenemos que traer gente, recibimos un requerimiento a la jefe de gabinete, Ana Clara Alberdi, le dice al ministro, ahí tenemos un requerimiento de Ecuador para traer argentinos que están varados, acuérdense dónde estábamos en marzo. Y en 24 horas planeamos la operación y en 48 horas teníamos la gente en este lugar, o llegando al lugar. Hay que pensar dónde estábamos parados. Por eso digo, ponderar a la Fuerza Aérea, ponderar a la Armada y ponderar al Ejército. Actividades aéreas, de transporte de varados, como le llamamos en ese momento, de transportes de muestras, por ejemplo en Córdoba, hemos transportado hasta el día de hoy en forma incansable muestras si nunca sé el nombre, muestras de COVID, a ver si la gente es positiva o no es positiva, al Río Cuarto, transportes aéreos en helicóptero, etcétera, etcétera, etcétera. Después voy a dar los números. Toda esta concepción que estoy dando muy rápidamente, porque el tiempo me apura, y así no me pueden pasar revista, ni un mayor, ni un tribunal, ni los que fueron mis profesores. Estaban escritas en el plan. Tareas de ampliación de la infraestructura hospitalaria y de apoyo sanitario. Cuando yo tuve mis primeras reuniones, esto lo cuento como anécdota, porque no es una crítica, nadie sabía lo que iba a pasar. Yo fui con este uniforme de combate al Ministerio de Salud. No importa con quién traté, pero lo que nos requerían era las unidades para que sean hospitales y los médicos. Nosotros teníamos un abanico enorme de capacidades. Dentro de esas tareas estaban las tareas de ampliación de la infraestructura hospitalaria y apoyo sanitario. Vamos a la video. Nosotros, insisto que estoy tratando de hacer una síntesis, ¿no? Después sobre el final les voy a decir qué es lo que pasó por mi cabeza para hacer el diseño operacional, cómo determiné el centro de gravedad, para que los mayores que me están pasando revistas dicen, es militar, determinó un centro de gravedad, determinó líneas de operaciones, etcétera, etcétera, y cómo se cumplieron hasta el día de hoy. Yo cierro mi carrera con esto, no sé si me entienden. Ejemplo, 17 hospitales militares. Potenciamos o se potenció políticamente, militarmente y sanitariamente los 17 hospitales militares. Poniéndose a la disposición de las Fuerzas Armadas y poniéndose a la disposición de lo que requería el gobernador, el intendente o el propio presidente. Ampliamos con hospitales, yo les llamo siempre hospitales, le agregué al hospital otro hospital, tiene otro nombre técnico que nunca me acuerdo, que es que al Hospital Militar de Campo de Mayo le pusimos el hospital el que teníamos el chino, al Hospital de la Fuerza Aérea le pusimos el que estaba en Haití, pero le pusimos significa ponerlo de repente, de un día para el otro, y trabajar con un esfuerzo logístico tremendo. Doy un solo ejemplo, que creo que por ahí está también en la tarea logística de gran envergadura. Que hago una línea y después la desarrollo. En San Juan,
para los que conocen San Juan, a 4.500 metros de altura, había una minera, Barrick, que tenía un campamento minero. Para los que estuvieron en montaña saben lo que es un campamento minero. Cuando lo vieron ahí, dijeron, esto sería espectacular para ampliar un hospital. Como yo le digo a mi Estado Mayor, andá a traerlo ahora. Bueno, esa tarea logística de apoyo sanitario, ampliando la infraestructura sanitaria, la hicimos. Voy a hacer alguna línea seguramente de esto. Vamos. A veces discuto con mis amigos que están de civil hoy. Recién me escuchaba a mí mismo decir el hartazgo, 158 días, y en la última actualización que le dije a los comandantes les dije, nosotros, aunque suene duro, nosotros no somos ciudadanos, entiéndanme bien lo que voy a decir. Nosotros somos militares cumpliendo una misión, y la misión finaliza cuando se cumple el objetivo. Tácticamente, el objetivo táctico, el objetivo estratégico operacional y el objetivo estratégico militar, que está claramente delineado. Podría decir hoy que los objetivos están cumplidos, pero como esta operación es de larga duración, estos objetivos corren peligro de cumplirse. Entonces, cuando decía el hartazgo, 158 días, nosotros no podemos hartarnos, pese a que muchas veces estoy harto. Y les pasa a mi Estado Mayor, y les pasa también al ministro, les pasa, es humano, pero no tenemos derecho a hartarnos, hasta que esto termine. Acá no hay cuestionamientos en el Estado Mayor, ni, les aseguro, ni en la ejecución de las tareas. Este es otro, y fue un factor de éxito, porque habíamos hablado del corazón de la gente y de la cabeza de la gente, de que nadie quiso la pandemia, nadie quiso la enfermedad, ni nadie quiso la muerte. Al revés. Pero no podíamos dejar de actuar más allá de la orden del presidente. Porque era una oportunidad para que vean muchas personas lo que eran las Fuerzas Armadas. Y es emocionante ser militar. En esta operación y en todo lo que hacemos hace muchos años los militares. Muchas veces me pasa con mi Estado Mayor que me desengancho de lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con la concepción de la operación y con lo que siento como comandante. Tareas de planeamiento y apoyo logístico y alimentos de gran magnitud y larga duración. Siempre digo, o muchas veces digo lo mismo, lo que quedó, o la imagen que queda, es el apoyo de la asistencia de alimentación en La Matanza, que es una cuestión muy importante, pero no es la única tarea que se desarrolló o que se está desarrollando, no solamente en La Matanza. La Matanza es Chaco, es Rosario, es San Salvador de Jujuy, es Perico, es la capital salteña, es Ushuaia, es Río Grande, y así podría ir enumerando cantidad de lugares en donde damos de comer. Pero también podría enumerar cantidad de lugares o cantidad de gobernadores, intendentes o mismo ministros del Poder Ejecutivo a los cuales hemos asesorado en esa idea de ordenar el desorden. Eso tiene mucho que ver con el objetivo estratégico militar, con el objetivo estratégico operacional y con el objetivo de la estrategia, como dije, en el diseño de la operación. Tareas de planeamiento y apoyo logístico de alimentos de gran magnitud y larga duración. Vamos, por favor.
decíamos en ese momento. Decíamos en ese momento. En La Matanza, la descripción que me hizo el intendente de La Matanza, el intendente Espinosa, habla de un conocimiento, el intendente, de estar muchos años en el lugar, de conocer el lugar, pero para nosotros es un lugar, un terreno totalmente desconocido. En muchos aspectos. Nosotros no tenemos oficial de inteligencia. Entiendan bien lo que digo, para un militar. Es una operación de protección civil. Pero había que ir a lo que hoy, o muchos días después, fue Villa Azul, La Cárcova, La Matanza. Y no estoy hablando peyorativamente, estoy hablando del desconocimiento del lugar, de lo que se llama territorio políticamente, lo que se llama terreno tácticamente o tanto de operaciones, si sigo subiendo de nivel. Entonces, debíamos entrar en esos lugares generando legitimidad casi desde el primer día. No legalidad, se sobreentiende. La marqué al principio y la legalidad está dentro de ese marco escrito que tiene que ver con el decreto del presidente, con la resolución ministerial, con la directiva del jefe de Estado Mayor Conjunto y con el plan de operaciones. Ahora, la legitimidad la hicimos desde el primer día. Y esa legitimidad, voy a dar ejemplos que no son tontos, ¿eh? Yo me reunía personalmente con el intendente de La Matanza, y no tengo ningún problema en decirlo, con el padre Pepe, o hablar con el gobernador Morales, para entender y recorrer el lugar. Personalmente para entender. Para después poder ordenar, por ejemplo, al general Dambra, que es el comandante que tiene la responsabilidad de La Matanza, de Quilmes, de La Carco, en el conurbano, que era el centro de verdad que marcamos en marzo, no nos equivocamos, de la tarea que debía ser. Entonces, hay que situarse en ese momento para impartir las órdenes, sin armamento, apoyo humanitario, alimentación, en barrios vulnerables, con gente que en ese momento decíamos, en marzo, está escrito en el plan, que la situación iba a cambiar y lo que valía para hoy no iba a ser válido para mañana. Y determinamos, que fue un gran acierto, van a decir, este es un soberbio, no, trabajé con mi Estado Mayor. Dijimos claramente a los comandantes y en el plan, el corto plazo es un día, el mediano plazo es una semana y 2 semanas es el largo plazo. Para los que saben, para los militares saben a lo que me refiero, lo que significa corto, mediano y largo plazo desde el punto de vista de los años. Fue un acierto. No era que la situación iba a ser dinámica, iba a ser volátil. Y lo que es válido para hoy era inválido para mañana. Y no teníamos que quedar envueltos nosotros en ningún tipo de discusión. Que el éxito de la operación era ayudar a la población a través de las tareas, visibilizar al enemigo invisible, que empiecen a entender cuál es la premisa y cómo la desarrollé en el plan. El día 13 de marzo, el día 28 de agosto, y yo dije en su momento que iba a terminar a fin de año. Creo que me equivoqué. Vamos. Este dibujo lo han visto en varios lugares. Cuando yo hablo de legitimidad, significa que yo iba, y lo digo claramente, caminando, me acuerdo, tengo varios recuerdos positivos de esto, caminando por la villa de La Cárcova, donde el oficial de inteligencia, entre comillas, era el padre Pepe, y me decía dónde eran los lugares, en dónde había más carencias, a dónde, con cuánto, yo me iba imaginando las órdenes que iba a dar para ir a ese lugar. Pero siempre mi concepción de la operación era, acuérdense, lo que dije, marzo, Fuerzas Armadas. Buscar la legitimidad. Y la legitimidad estaba dada, entre otros aspectos, por hacer lo que sabíamos hacer. No meternos en tareas que no sabíamos hacer. O no ir más allá, no sobreactuar. Sigamos. Ya empiezo a terminar. Siempre digo lo mismo y falta como media hora. No, empiezo a terminar. Van a ver ahora un tablero de comando. Vamos. Yo comando la operación desde el primer día
hemos ido, o el ministro, es una iniciativa del ministro a la cual nos hemos acoplado, y obviamente como militar a mí me sirve, a casi todos los comandos conjuntos de zona de emergencia. Ahora la situación está más complicada. Pero yo comando la operación desde este lugar. Con este tablero que me georreferencia la situación de la enfermedad, la situación militar, la situación civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y con un celular, y mirando al comandante, hablando con el comandante por teléfono, o mirándolo en una videoconferencia, pero comando la operación desde este lugar. Esta es otra cuestión importante. Otra cuestión importante, por eso hablo que fue un acierto la designación de los 14 comandantes que dependían en forma directa de mí. No era para tener el poder, era para agilizar y dinamizar las órdenes. Y no nos equivocamos, no nos equivocamos. Tablero de comando que los primeros días eran, un poco era con el machete, y después logramos, a través de un sistema que se llama Aeroterra, que hoy lo ven en todos lados. En ese momento no lo veía nadie. Poder llevar o conducir la operación con esta visión del terreno en donde estamos parados y poder ver la peligrosidad o no de determinadas tareas o acciones. Sigamos. En cuanto a la... por ahí figuran, no me voy a detener porque me estoy extendiendo en el tiempo, pero ya hablé de los hospitales militares, ya hablé que extendimos la capacidad hospitalaria de las Fuerzas Armadas para ponerla a disposición de la población o de las mismas Fuerzas Armadas. Dije y hablé de la barrera de la... Yo creo que el video está ahora, el de Barrick. Más adelante. Abajo dice Apostadero Naval Buenos Aires, Centro de Aislamiento y Asistencia Médica, 80 camas de aislamiento. Esto que van a ver tiene que ver con el diseño operacional, tiene que ver con una gran concepción logística, Yo manejo el Estado Mayor con 9 personas. Y, voy a decir otra vez que fue un acierto, delegué la tarea logística en un general con un Estado Mayor logístico. Que no me dejara a mí dejar de atender a lo central, que era la operación. Pero las tareas logísticas las ordeno, las oriento y las trabaja un Estado Mayor que está fuera de este lugar. Para que no me generara a mí horas y horas de pensar cómo hacer tareas logísticas. Así bajamos a 4.600 metros de altura. El 80% de esa instalación minera hicimos un centro de aislamiento. ¿A dónde? A metros del Irizar. Para mí, una de las tareas logísticas más impecables que desarrollaron el Ejército, conjuntamente con gente de la Armada y con algunos toques de la Fuerza Aérea. Y con otras agencias, como por ejemplo, nunca me acuerdo el nombre, los que nos trajeron fueron camioneros civiles. Vamos. Resumen de actividades al día de hoy. Hartazgo, título, 158 días de operaciones. Yo tengo en un pizarrón, el que entra en mi oficina, saben que estoy loco con este tema, es no relajar. Y si miran a la derecha, una de las premisas en las que no había relajar. Voy a comentar después cómo viene la palabra no relajar. No tenemos derecho a relajarnos. No hay derecho a relajarnos. En los primeros días, el ministro en una de esas reuniones que hacía a la mañana, que hace a la mañana habitualmente, había ocurrido en la primera semana, en la segunda semana, una cuestión de índole de mala organización en el nivel, en el conurbano, de una actividad que debía desarrollar el poder político. No es crítica esto, es simplemente una descripción. El ministro el otro día preguntó a la mañana, empezó a preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? La síntesis fue, pasó esto porque se relajaron. Y estábamos, creo, en el día 15. La comprensión de los comandantes, del sargento, del teniente, o de la teniente, o de la teniente primero, o del capitán, de no relajar es hasta el día de hoy. Es parte del factor de éxito de esta operación. Y esto hay que verlo tácticamente, hay que verlo estratégica, operacionalmente y estratégica militarmente. Llevamos acumuladas, miren la pantalla, 11.206 tareas. La tarea es la descripción. Hay tareas que duran una semana, un mes, hay tareas que duran 3 horas. La tarea es desde que el hombre sale o la mujer sale
y vuelve a la unidad, con un medio material. 11.206, diversas tareas que yo se las maticé en 5 grandes tareas. Hay infinidad de tareas. Personal empeñado. Dice, ¿cómo va a empeñar 91.000 si las Fuerzas Armadas tienen 80.000? Pregúntenle al general Dambra cuántas veces fue el coronel o el mayor del Regimiento 1 al puesto de La Matanza, al puesto de Quilmes o al puesto de Cárcova, o pregúntenle al coronel Paiva cuántas veces fue en Posadas, o pregúntenle al capitán de navío de Arenogare cuántas veces fue. La suma de hombres y mujeres que trabajaron diariamente desde el día 1 al 158 son 91.000. Les digo que es asombra esto, ¿no? Miren la cantidad de vehículos que tienen más de 40 o 50 años. Y yo digo siempre que tiene que ver con la concepción de la operación. El vehículo vale 1, el Unimog vale 1, tiene un valor de 1 a 10, 1. Cuando yo le aplico el corazón que tiene nuestra gente, ese vehículo sube a 5. Y cuando yo le aplico la cabeza que tienen nuestros jefes, nuestros comandantes, ese valor sube de 8 a 10. Se los aseguro, los que son militares saben de lo que estoy hablando. La potenciación que hacemos de la nada. Y creo que si empiezo a preguntar, no hemos tenido, no lo voy a decir porque lo vamos a tener mañana. Ya saben a qué me refiero. Es decir, parte circunstanciado por novedades grandes. Nada. Vamos. Esta para mí, quizás es porque como soy militar tengo topas, y para mí es una topa, porque tenía que ver con uno de los objetivos estratégicos, que era el posicionamiento de las Fuerzas Armadas y su visibilización a través de la correcta ejecución de las tareas legítimas. Se caía, es decir, el concepto legal se sobreentendía. Esta para mí es la tarea más importante. El trabajo mancomunado con otras agencias. El primer trabajo mancomunado fue entre el gabinete político y el gabinete militar del ministro Rossi. Esa tarea, que parece una tarea tonta y tiene que ver con la concepción, tiene que ver con cómo concibe, cómo interpreta el militar, el general Paleo o el general Daimundo, en este momento de la operación General Madrid, cómo pensaba el ministro Rossi. O qué significaba lo que decía el presidente. Ahí está el eslabonamiento de ese acierto de esa primera semana antes de hablar al presidente en la resolución ministerial, en la directiva del jefe de Estado Mayor Conjunto y en el plan de operación. De ese tipo de tareas hemos hecho casi 2.000. Llámenlo un día, levanten el teléfono y pregunten al general Berrero, al coronel Verdén, al capitán de navío de Arenogare, al coronel Paiva, al coronel mayor Castelli, al contraalmirante Abondanza. Y así podría seguir enumerando. Pregúntenle qué tareas hicieron con su intendente, con su gobernador, o al teniente Goel Aoki, en Jujuy, que después hacen la broma famosa de Aoki, que es descendiente de japoneses. Pero pregunten cuántas tareas de asesoramiento hizo ese teniente coronel, que debería ser coronel, hoy, cuántas tareas de asesoramiento hizo a ese gobernador, en los momentos en donde Jujuy era tranquilo, o en los momentos que es complejo como hoy. Operación de larga duración, no nos equivocamos. Vamos. Hablaba de las tareas aéreas, miren en pantalla. Cuando digo transporte de muestras, en lo que no me salía, los transportes de muestras que se hicieron en Córdoba o en otros lugares del país. Los reconocimientos aéreos propios del militar para la operación. O por algún requerimiento de carácter político. 26 vuelos a otros países, trayendo 2.254 personas. Sitúense hoy, ahora sitúense en marzo. Había que ir a Perú, como estaba en Perú la situación. O a Ecuador, y así podría ir desarrollando los países que fueron. Y las presiones que había para esto. Y esto lo hacíamos en 48 horas como máximo. Medios, muy bien mantenidos, como yo digo, 1 el Unimog, 1 el Hércules, no lo digo peyorativamente. 5 y 10. Corazón 5, mente 10. Lo mismo con los vuelos que hemos hecho y que venimos desarrollando permanentemente a diferentes provincias.
con transporte para salud o para otros ministerios. Vamos. Ahora sí estoy cerrando. Lo mismo con las tareas navales, no voy a entrar en detalle de las tareas navales, del desarrollo de las tareas que se hacen en Zárate. Es decir, el apoyo que hace Dambra en La Matanza lo hace el capitán de navío Doná en Zárate desde hace mucho tiempo, con las embarcaciones metiéndose en las islas. Hay que llegar a esos lugares. O lo que hizo el amigo Rolando en Bariloche con un requerimiento del presidente de la INAI, había que llegar a esos lugares. A llevar comida, a llevar leña. Habría que llegar a esos lugares, o hay que llegar a esos lugares. 1.500 kilómetros, Unimog, 1.500 kilómetros, porque eran 700 de ida y 700 de vuelta. Un suboficial, un soldado, un suboficial, 2 soldados, o un pichón, como digo yo, un teniente. Tareas que tienen un valor que no se ven. Vamos. A veces no se ven. Ya hablé de lo que significó, ahí lo ven en números, lo que significó el tema de ampliar las capacidades sanitarias. Vamos. Esta es la tarea que más resalta. Fíjense los números, Fíjense los números. Estamos llegando a 8 millones de raciones. Si ustedes hablan con Dambra, que es un general de infantería, que debe saber, o viene a ser el comandante de brigada, hoy les habla de cantidad de comida, de quemadores, como si fuese el dueño de un restaurante. No lo digo jocosamente. Se metió tanto en la operación, que cuando él ve o mira el lugar a donde tenemos que apoyar, ya sabe la cantidad de gente que necesita para apoyar y dar de comer a 50.000 personas por día. Hay que dar de comer en caliente y bien, a ver si encontraron alguna crítica. Hubo una sola crítica que fue armada. Dar de comer bien, a 8 millones de personas. O entregar víveres en bolsones para una semana a más de 1,5 millones de personas, 1.600.000 para ser más concreto. Había que entrar en su momento en el barrio San Marco en Corrientes, que solamente Paiva se va a acordar de esto, el coronel que está de comandante en el litoral. Había que entrar a esos lugares, donde aparentemente el virus se movía como un plato volador. Y lo digo jocosamente, pero había que hacerlo. Y yo les digo, a mí me emociona, como lo digo siempre, cuando uno va al lugar y la persona, el hombre, la mujer, quiere seguir en el lugar. Y yo creo que yo me vanagloriaba de que teníamos 6 caídos en operaciones. Yo caí. Tengo que ser el 7, me voy a llevar la medalla. Caí. Mi mujer siempre me decía, no podés seguir saliendo. Todos salen. Todos salen. Jugándose caer. Y yo estaba entrenado, estaba bien, yo viví esta famosa enfermedad, me dejó fuera de combate en el hospital. Y vi como la enfermedad a una persona de 38 años la durmió también. Entonces, no es que a la persona de 20 años no le pasa nada, o el de 30, y quieren seguir haciéndolo. Vamos. Ya termino. Ya hablé de las tareas de planeamiento. Les voy a poner el video simplemente para que vean lo de San Juan, pero hay muchas actividades. Lo de Tecnópolis, que hicimos en Tecnópolis, armamos instalaciones en el Museo de Malvinas, bueno, un montón de cosas que ahora no vale la pena, o no vale la pena, digo no, por el tiempo. Simplemente esta para mí es una tarea de enorme capacidad mental, logística para hacerla, bajar de 4.600 metros la instalación minera y hacerle un hospital, una presión de hospital. Es solamente buena cabeza, un buen corazón y una buena operación multinacional logística se desarrolló. Vamos. Ya no hay más. En líneas generales hemos procedido con tareas de preparación y carga de distintos tipos de efectos. En estos momentos el personal está organizado con un grupo de desarme encargado de retirar las cubiertas del grupo modular y otros 2 grupos de transporte de materiales que son los que aparcan el material y lo dejan listo para la carga en los camiones.
llegamos al puerto de Buenos Aires con los 36 camiones, terminando la segunda caravana. La primera fue de 18 unidades, o sea que tendríamos que sumar 54 en total. Estamos acostumbrados los transportistas a transportar carga, ver contenedores y salir, pero entrar y ver la carga esta transformada en un hospital, y gracias a que nosotros pudimos poner este granito de arena, fue un orgullo. Y hoy decimos que sentimos una tarea cumplida en honor de haber ayudado a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestro país. La película veían al hombre este que no es un militar, es un camionero. No lo hablo peyorativamente cuando utilizamos el término camionero, es un camionero real. 36 camiones, más de 36 camioneros, desarmaron. Tengan idea de lo que significa desarmar ese lugar, lo dije ya 3 o 4 veces, porque realmente fue muy costoso. Bajaron con hubo una formación, por ahí vieron la bandera colgada eran los camioneros junto con los militares, desarrollando casi una formación militar y cantando Viva la Patria, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo le doy valor 5 a los medios y el corazón. Vamos. Estos son los casos que tenemos al día de hoy. Falta actualizar porque el 7 soy yo. El personal en operaciones, había 6 que empezaban en Ushuaia, el 7º soy yo. El resto de los casos no hemos tenido, lo digo porque tiene que ver con una de las premisas. Acuérdense, cuidar al que cuida. Acuérdense del requerimiento al requerimiento, es decir, los elementos de protección que necesitaba nuestra gente. Los que salieron a operar, es decir, los que salen del cuartel, el que sale del Regimiento 1, del Regimiento Granadero, del Asalto Aéreo, del Regimiento 7, de la base de Zárate, de la base del Palomar, sale a operar, de esos que salieron a operar, cayeron 6 más el general Deimundo y el coronel López Meyer, 8. El resto cayó como está cayendo la ciudadanía, cuando sube al colectivo, cuando va a su casa, etcétera, etcétera. Esto es un logro enorme. Vamos. Ni hablar que no tenemos ningún muerto. Conclusiones. Líneas. Lo dije en varios lugares, en varios momentos, cuando hablé, o en varios momentos de la exposición. Yo le decía a los comandantes que el no relajar, esa concepción del no relajar, había que verla, y así está escrita, en qué podíamos fallar. Porque había cosas en que podíamos fallar. Familiarizándonos con el poder, con la estancia política, de tal manera de no decir, no, mire, esto no se puede, o en esto no estoy en capacidad. Podría dar varios ejemplos de esto. Y podría dar varios ejemplos en los que podíamos fallar. Entonces, lo voy a hacer sintéticamente. No vamos a relajar. Así esto nos lleve la cantidad de tiempo que nos lleve. Tareas a requerimiento, otra de las premisas que dijimos en su momento. Trabajamos solo en lo que estamos capacitados y en lo que legalmente podemos hacer. Porque eso nos va a legitimar, y así fue. Y así fue. Previsiones. Adelantarnos. El primer adelantamiento, la primera previsión, fue ver qué estaba pasando en el mundo. Fue sentarnos 3 generales y después con un ministro y con 2 o 3 funcionarios del ministerio e integrar legalmente la operación. Resolución, directiva, plan. Y eso llevado a toda la operación. Un día a corto plazo, una semana a mediano plazo, 2 semanas a largo plazo. Preservar a la fuerza. Otro acierto. Los comandantes querían salir el primer día, y yo les voy a dar un ejemplo. Hubo gobernadores o intendentes que le pidieron al presidente estado de sitio. No estoy haciendo crítica, estoy diciendo que la situación era desbordante, o empezó a ser desbordante, no ahora, Estoy hablando de fin de marzo.
En cuanto a los requerimientos, eran disímiles los requerimientos. Había que preservar la fuerza porque la fuerza esto iba a ser de larga duración. Y había que preservar la fuerza y no había que preservar, es decir, los módulos, cuando uno lo piensa militarmente, dice, bueno, listo, elementos para combatir en tal operación, no, los módulos eran módulos sanitarios, módulos de racionamiento, módulos de asesoramiento, diferentes organizaciones que servían a la operación de protección civil. Y había que preservar a la fuerza. No nos equivocamos. Lo digo como un éxito del Estado Mayor y lo digo como un éxito del comandante, no como un éxito de los comandantes, de los 14 comandantes. Y como un éxito del poder, de lo que le compete al Ministerio de Defensa y su gabinete político y al gabinete militar. En ese momento decíamos, marzo, ojo con la situación sanitaria se va a mezclar con la situación económica y el comandante va a tener otros problemas. Situación económica cuando nadie hablaba de esto. Alguien dice, ¿pero qué son ustedes? Ustedes son, como decía mi padre, ¿TUSAM? No. Vimos el ejercicio en movimiento, lo que pasaba en el mundo y nos imaginábamos qué es lo que podía pasar. Lo escribimos, lo contrastamos. Ahí está el tema del corto, mediano y largo plazo. Y se fueron cumpliendo una a una de estas cosas. Principios de orden y organización. ¿Cuál es la capacidad que tiene un militar? ¿Cuáles son las capacidades que no tiene un militar? Pero en cuanto a orden y organización, en una operación militar, en cuanto al diseño de una operación, nadie puede saber más que nosotros. Entonces, esos principios privilegiamos y esos principios ofrecimos, sin sobreactuar, ayudando a integrar en la crisis o en la emergencia esos comandos de emergencia, en la provincia o en los municipios. Se han creado hoy en algunas provincias estos, porque hay provincias en que han empezado, entre comillas, su guerra hace 2 semanas. En cambio otras, Dambra vive en guerra del día 1. Simultáneamente a esto, en este comando operacional, y esto es otra enseñanza, no hay que tener estados mayores, enormes estados mayores, llenos de gente, de hombres, no, hay que tener un estado mayor compactito, no más de 10 personas, buscadas, no más de 10 personas, para el desarrollo de una operación, no más de 10 personas. Este comando, simultáneamente, a medida que fue la pandemia o la Operación General Manuel Belgrano, avanzando, tuvimos que seguir avanzando en otras cosas o en otro tipo de operaciones. Este comando simultáneamente desarrolla, vamos,
estas imágenes, y yo le hablo a los militares, y tiene que ver con lo que aplica al final, en los valores aplicados. Al que no le emociona ver esto, al que no le corre algo por las venas, al que no, insisto, el que no se emociona con esto, no es militar. No estoy hablando, no me estoy metiendo en otra cosa, sino simplemente en lo que significa llevar adelante esta operación como la estamos llevando adelante. Llevar adelante el relevo en Chipre, que no es un relevo normal. Hay que poner 230 o 40, ya no sé el número, hombres y mujeres, como nos exige Naciones Unidas, libres de COVID allá. Hay que poner la cuarentena, traerlo. Bueno, todo lo que significa logísticamente, y estamos haciendo, o están haciendo las cosas impecables. Tengo acá a mi izquierda a un comodoro que debería ser brigadier desde enero, que casi no ha visto a su familia desde que empezó la operación. Y que está las 24 horas del día pensando en estas cosas. Hay que ir a la Operación Integración Norte, que ahora va a cambiar de nombre, al norte, para contribuir con las operaciones que desarrolla la Fuerza de Seguridad mediante las tareas de adiestramiento operacional, apoyo a la comunidad o el apoyo logístico a la Fuerza de Seguridad, en forma simultánea con la operación y con muchas presiones políticas de intervenir en cuestiones, insisto, que era un factor de éxito y que sigue siéndolo, en intervenir en aquello que estamos legalmente autorizados. Hay que desarrollar la campaña antártica como la estamos desarrollando, poniendo el Hércules donde hay que ponerlo hace ya no me acuerdo, 2 meses, 3 meses, para efectuar los relevos de la gente que va al Twin Otter, llevar las cargas, etcétera, etcétera. O traer, como tenemos que traer, a un accidentado ahora en menos de una semana. Parece muy simple todo. Pero en esta situación, en donde a uno, si no hasta 1,5 metros, lo miran mal, hay que ponerse en el corazón que le han puesto las Fuerzas Armadas a esta operación. Y a todas las operaciones que están desarrollando. Operación Integración Norte, la campaña antártica, el relevo en Chipre, que estamos en pleno relevo, y las operaciones que desarrollan todos los días las Fuerzas Armadas, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. Y pongo un valor y hago un tributo al capitán que quedó fuera de combate hace muy pocos días. Porque ese capitán se estaba preparando para realizar operaciones, o en Operación Integración Norte, o para preservar nuestra soberanía. Ese es el tributo de arriesgar la vida por la población. Ese es el tributo que hace el soldado voluntario cuando va a la matanza y se arriesga a quedar enfermo, como cuando fuimos a la Villa 1114, donde nadie quería ir. Ese es el valor, o los valores, que hacen que un elemento, un medio, se potencie de 1 a 5 o de 5 a 10. Entonces termino como empecé. 158 días, vamos a seguir los días que sean necesarios. Estamos por fuera de lo que pueda pasar. Vamos a cumplir exitosamente nuestra misión. Entonces, cuando digo que soy, o que me siento orgulloso de ser argentino, lo siento así. Cuando digo que me siento orgulloso, y todos los que trabajamos en esto, de ser militares nos sentimos así. Y cuando nos sentimos orgullosos, y esto es lo importante, que nos hayan llamado, hemos respondido a ese llamado. Bueno, listo, vamos con las preguntas. Primero le agradecemos a todos los participantes porque realmente hemos mantenido la presión sobre el general Deimundo con 100 asistentes casi toda la exposición. Y les pedimos disculpas a aquellos que quedaron afuera, pero esta aplicación es así, es para 100, y los que entraron primero tuvieron preferencia. Vamos a la primera pregunta, mi general. Le preguntan si existieron aspectos doctrinarios de índole conjunto que usted, en la marcha de esta operación, ya sea en su planeamiento como en la ejecución, se vio obligado a modificar. Procedimientos, o sea, aspectos doctrinarios de orden conjunto. Yo les decía al inicio que para mí la primera dificultad fue, yo aprendí mucho, es una crítica a nuestra concepción educativa que está cambiando, ¿no? Pero yo aprendí mucho del rol actual en España. Yo hice un año de escuela de guerra específica, un campo de prisioneros,
y un año de escuela de guerra conjunta. En la escuela de guerra conjunta aprendí, yo diría, la mayor cantidad de cosas que apliqué en esta operación. ¿Pero por qué? Porque nuestra educación, no así para los mayores y tenientes coroneles, sino para la concepción de los que ya somos grandes, estamos cerrando la carrera, no hay una concepción de un comando operacional. Es más, si uno se pone a investigar, podría decirme alguno, usted incumplió algunos aspectos de la ley. Porque al cambiarse el decreto dejaba, le restaba valor, el decreto anterior, del gobierno anterior, le restaba valor al comando operacional. Entonces, yo puse en juego, yo lo sinteticé en esos primeros días, en esa concepción de 14 comandos conjuntos, un comando operacional, un jefe de Estado Mayor conjunto, un gabinete político. Yo puse en juego muchas de las cosas que vi en España y muchas de las cosas legales que estaban escritas, algunas sin efecto, derogadas, que se volvieron a poner hace muy poco tiempo. Pero una cuestión que para mí es muy, muy importante, muchas de las cosas me salieron solas, o no salieron solas. Muchas veces les habrán enseñado al mayor y al teniente coronel, nosotros tenemos un formato de educación que hace que muchas veces llenemos formularios. La misión, ¿tiene tantos puntos? ¿Tiene tal interrogante? El propósito, la línea de operaciones, el centro de gravedad, el nivel en que me estoy desarrollando. Eso tiene una definición, tiene una definición clara, pero la virtud que tiene que tener, hablo de lo militar, es llevar lo doctrinario a la situación que se está viviendo. Por ejemplo, la intención del comandante no está escrita en nuestros reglamentos. Y yo digo, no lo digo vulgarmente, y lo digo, yo también, por ahí me presentó como hincha independiente, yo voy a la cancha habitualmente y extraño mucho eso. Entonces digo vulgarmente, ¿y a mí qué me importa que no esté? Yo necesito plasmar la intención del comandante a los comandantes, porque yo interpreté al jefe de Estado Mayor Conjunto y al ministro de Defensa y al presidente. Entonces quiero que esa intención, que es la que les da libertad de acción, ya por más de 158 días, esté escrita y esté expresada. Yo mi plan lo impartí como estoy impartiendo ahora. No entregué el plan, sino que lo transmití al plan. Entonces, la respuesta es sí. Y la respuesta es, y aquello que a mí me sirvió o que me servía para el desarrollo de la operación, lo impuse en el plan de operaciones. Y hay que salirse de lo normado, pero hay que salirse en el buen sentido. Es decir, hay que conocer la doctrina, y conociendo la doctrina me puedo salir. ¿Entienden lo que quiero decir? Recién tocó el tema de la intención del comandante, y acá desde los alumnos de la Escuela Superior de Guerra Conjunta le recalcan el tema. ¿Cómo ve usted la importancia de la intención del comandante en su nivel de conducción? ¿Qué importancia le asigna? Que usted recién lo nombró. Ampliar un poquito. Yo marcaba, lo marqué en el momento que me tocó hablar ante diputados o senadores en el Congreso Nacional. Situémonos en marzo. Y no estoy hablando, insisto, sino que estoy describiendo la operación para entender. Nos avisan de que íbamos a ir a Olivos a recibir una orden del presidente de la Nación. Entonces, ¿cuántas veces los jefes de la fuerza, junto con el ministro de Defensa, fueron a lo que sería el puesto comando, que actualmente es el puesto comando, desde el punto de vista militar, del presidente de la Nación, del comandante en jefe del ejército? ¿Cuántas veces fueron a recibir una orden? A recibir una orden operativa, díganme cuándo. Piénsenla para atrás, lo van a encontrar. En general, le digo, en gobiernos constitucionales. ¿Cómo no iba a estar la intención del comandante? Si yo lo vi al presidente. Yo estuve con el ministro. Cuando en charlas con el ministro, la reunión con el presidente era a las 10 de la mañana y nos fuimos a las 4 de la tarde. Díganme si no me llevé la impresión de lo que quería el presidente. La impresión se la llevó el general Paleo también, el general Cejas, el brigadier Isaac, el almirante Guardia, el ministro.
Entonces, ¿cómo lo voy a poner la intención del comandante? Yo debía traducir esto. Y lo que el presidente dijo, ponga al ministro, ponga a disposición los recursos humanos y materiales de las Fuerzas Armadas, porque él habló de confianza en nosotros en su momento. Y no me estoy metiendo, alguien puede decir, está hablando bien del presidente. Estoy describiendo a un comandante en jefe, estoy describiendo la situación en marzo. Entiéndanme, estoy tratando de transmitir una enseñanza. Con un ministro que ya había sido ministro de Defensa, fue una gran fortaleza, porque empezamos a trabajar el primer día. El ministro sabía lo que era una brigada, sabía lo que era un comando, sabía lo que era un general, sabía lo que era un brigadier, sabía lo que era un helicóptero, sabía. Entonces hablábamos el mismo idioma. ¿Cómo no voy a poner la intención del comandante para que los comandantes sepan qué quería el presidente, qué quería el ministro, cuál era la intención y qué significaba fortalecer a las Fuerzas Armadas o visibilizar a las Fuerzas Armadas? Lo que hoy es un éxito. No era visibilizar a las Fuerzas Armadas o posicionarlas, era ejecutar las tareas de protección civil en forma eficientes, legítimamente desarrolladas, porque legalmente ya estaban. Ya lo dije varias veces. ¿Cómo no voy a escribir la intención del comandante? ¿Cómo no voy a escribir lo que significaba el enemigo invisible o visibilizarlo a través de X cantidad de tareas en ese momento en marzo, para que los comandantes tuvieran libertad de acción? ¿Cómo no voy a decirle a los comandantes que debían decirle al gobernador, al intendente, que si no les podían dar los medios no podíamos operar? Y había que hacerlo en ese momento, ¿eh? Y así sucesivamente con varias cosas. Esa intención del comandante, que en la guerra es otro tipo de intención, y que le sirve al oficial de prensa, al oficial de operaciones, al oficial de personal, hay que hacerla, porque uno transmite lo que quiere lograr. Bueno, general, también preguntan acá de los alumnos que están muy ávidos de preguntas y de tener sus respuestas. ¿Cómo usted vio el centro de gravedad? ¿Cuál definió el centro de gravedad de esta operación? Yo lo escuché al presidente varias horas, tuve varias horas de charla con el general Paleo, previas en la semana anterior, con el general Pereda, con el ministro. Y obviamente, cuando uno mira el país, lo mira ya despojado del uniforme, y mira el país, las provincias, las 24 provincias, mira cómo se desarrollaron los hechos o cómo se desarrollan los hechos en este país, desde todo punto de vista, decíamos, y hasta hoy no nos equivocamos, que en cuanto al centro de gravedad que iba a potenciar el resto de las tareas para las otras provincias, iba a ser el AMBA, lo dijimos en ese momento, el centro de gravedad de la operación. El centro era legitimar las tareas e iniciamos la tarea como una suerte de pruebas pilotos para ir llevando la operación. Lo que era válido para hoy no era válido para mañana, y lo que es válido para el AMBA podría ser válido o no para Corrientes. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Lo determinamos a través de serias discusiones con el jefe de Estado Mayor Conjunto, con el ministro de Defensa desde el punto de vista político, con las orientaciones políticas que él nos dio de su conocimiento político, y ahí pudimos llevarlo a lo militar o a lo que sería el nivel operacional y determinar líneas de operaciones y el centro de gravedad. El centro de gravedad lo marcamos el 13 de marzo oficialmente, pero en realidad fue la semana anterior, y hasta el día de hoy no ha variado. Última pregunta, ya que hablábamos del mañana. ¿Cuáles son las previsiones a futuro que usted ha tomado o que está tomando el comando para esta operación? Nosotros, por escrito, esa es otra idea que creo que a los oficiales les debe quedar. Nosotros hicimos un plan, lo entregamos al plan, lo transmitimos al plan y generamos actualizaciones. ¿Por qué? Por la dinámica de la situación, por la volatilidad de la situación, en esa idea del corto, mediano y largo plazo, día, semana y 2 semanas. Entonces, actualizamos el plan a través de la forma que estoy haciendo ahora.
yo actualizo casi quincenalmente el plan en base a situaciones que se van desarrollando en el país y que van mutando, porque acá empezamos con la pandemia, se agregó el tema económico, se agregó el tema... Hay un montón de cosas que están pasando y que uno mira y dice, estas previsiones, insisto, no hablo, como decía mi padre, lo de Toussaint, pero lo vimos claramente, pero tuvimos una virtud, que es mirar lo que estaba pasando en el mundo, lo que, obviamente que Argentina es muy particular, pero mirábamos qué podíamos hacer, qué iba a ser acertado en Argentina y qué no. Miren que el mundo se equivocó, ¿eh? Se equivocaron líderes, y hoy se lo puede decir, no yo, cualquier analista político. Se equivocaron en algunas cosas y acertaron en otras. Entonces, ¿qué tenemos previsto? Tenemos previsto, cada semana actualizamos la situación, cada semana o cada 2 semanas. Actualizamos la situación y podría poner innumerable cantidad de ejemplos de lo que es válido hoy y no es válido mañana. De determinadas tareas que eran en marzo, todo el mundo las pedía y hoy no. Entonces las previsiones las tenemos semanalmente. ¿Con quién las preveo? Obviamente con el jefe de Estado Mayor conjunto, con la gente que trabaja con el general Pereda, pero básicamente con mi Estado Mayor. Con ese pequeño Estado Mayor las preveo, las trabajo, las vamos pensando, las vamos trabajando y actualizamos a los comandantes. Bueno, mi general, muchas gracias. Le agradecemos a usted y a todo su Estado Mayor que estuvimos hoy trabajando desde temprano para realizar esta conferencia y llevarla a cabo de la forma que ustedes deseaban que se haga y que nosotros también lo queríamos para nuestros alumnos y para el gran público asistente, que repito, lo mantuvimos en 100 asistentes. Muchas gracias, mi general. Le agradecemos a todos ustedes. Le agradecemos a las damas y caballeros que nos han acompañado y que nos siguen acompañando en nuestras conferencias. Les hacemos saber que esta exposición la hemos grabado y la vamos a colgar en nuestra página web, como hicimos con el ciclo Manuel Belgrano, como hicimos con el ciclo de COVID y geopolítica, y lo vamos a ir haciendo ahora con este ciclo de COVID-19 y Fuerzas Armadas. A todos ustedes los esperamos el miércoles que viene, como se lo hacemos habitualmente, a las 18 horas, donde el licenciado Mariano Rositano nos va a hablar de COVID-19 y Fuerzas Armadas con una visión global, donde este analista internacional nos va a hablar de los diferentes roles que han ido desempeñando y que están desempeñando las Fuerzas Armadas en los principales países rectores del mundo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nuevamente agradecemos al Comando Operacional por haber hecho un alto en sus importantes y trascendentes tareas de orden estratégico que están desarrollando en la Operación Manuel Belgrano, y a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos nuevamente el miércoles que viene. Muchas gracias.